Dios les bendiga a todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Soy el apóstol Samuel Ramírez y me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio poder estar aquí con mi Padre Espiritual trayéndoles este podcast y sé que en este día nos vamos a gozar y vamos a aprender con lo que vamos a traer el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema brujería, hechicería y adivinación. Tremendísimo tema. Ya desde ahí el tema está tremendo. Quédense conectados. Es importante que escuchen todo el podcast. Creo que van a ser muy bendecidos. Quiero empezar diciendo que algunos de los problemas más grandes con los cuales la iglesia de este tiempo se está enfrentando es precisamente eso: la brujería, la hechicería y la adivinación. Creo que la brujería, la hechicería y la adivinación son cosas que han existido por muchos años. En sí es algo que lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en la palabra de Dios. La Biblia habla de estas cosas, pero lo tremendo y lo que más me llama la atención es que hay muy pocos pastores o ministros hablando acerca de estas cosas. En sí, hay uno que otro que sube sus enseñanzas ahí por YouTube, no sé si los has mirado, Sí. predicadores o ministros, profetas, hablando de estas cosas, pero muchas de las cosas que hablan están como para cuestionarse, como que no son muy bíblicas y no son muy creíbles. Creo que debe de haber un balance y todo lo que enseñemos cuando hablamos de estos temas que son tan fuertes, necesitamos enfocarnos en lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Sí, porque es muy fácil hablar solo de palabras o por pensar o yo pienso o mi pensar es este o mi experiencia es esto, a basarnos a la palabra de Dios, porque Sí, cada uno tiene su opinión y habla de sí, diferente manera, pero basarse a la palabra creo que eso es lo eficaz sí. y es lo que no, realmente podemos basarnos conforme lo que dice la palabra sobre eso. Sí, definitivamente debemos de tener cuidado cuando escuchamos este tipo de enseñanzas o este tipo de podcast, porque sí, he visto que muchos predicadores, profetas o ex brujos Oh, o sí, cosas así, testimonios, no sé si sí, los has mirado ahí por YouTube, por Facebook, basan todo en su experiencia personal. ujú, Y una enseñanza nunca puede estar basada en nuestra experiencia personal. Tenemos que basarnos en lo que la palabra del Señor nos dice. así es. Ahora, creo que la experiencia personal puede ayudar, puede contribuir al tema, pero Ujú, siempre la enseñanza tiene que estar basada en la palabra del Señor. sí, Y es por eso que voy a tomar algunas semanas para estar hablando precisamente de esto: brujería, hechicería y sí, adivinación. Es bien importante que el pueblo entienda lo que es esto, entienda el tema, se preparen y se puedan proteger, porque esto es algo que estamos viviendo y es algo real, sí. que puede afectar a un cristiano. Y en sí, esa es la pregunta: ¿puede la brujería, hechicería o adivinación afectar a un cristiano? Y yo creo que sí. Sí. Voy a dar mi punto de vista. Sé que va a haber gente que va a criticar este video porque la mayoría de cristianos no creen en estas cosas. La mayoría de cristianos no creen en la brujería o en la hechicería, no creen que existe. Creen que es como un mito, creen que es algo que se usa para asustar a la gente. Bueno, yo creo que sí existe y creo también que puede afectar a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue muy claro en la palabra. El apóstol Pablo enseñó Ujú. que la brujería o la hechicería puede afectar a un hijo de Dios. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3. Esto está bien interesante. Wow. Gálatas 3 dice: oh Gálatas insensatos. Dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La palabra fascinó, la palabra fascinó en griego es vascaíno, vascaíno, y significa hechizar. Wow. Ahora, nota que Pablo, el apóstol Pablo, no le está hablando a cualquier persona.
no le está hablando a la gente del mundo, le está hablando a la iglesia. A la iglesia. Oh, Gálatas insensatos. Y luego, fíjate el tono que usa. Insensato. Sí sabes que la palabra insensato quiere decir tonto. Hay unas versiones que dice la palabra tonto. Oh, Gálatas tontos. ¿Cómo les hablaba? Dice, ¿quién os fascinó o quién os hechizó? Se pudiera leer así. En sí, cuando lo leemos en una versión más moderna, dice, ¿quién os embrujó? ¿Quién os embrujó? Entonces sí, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién nos embrujó? Y le está hablando a la iglesia. Entonces es obvio que un cristiano puede ser afectado por la brujería o por la hechicería. Wow, y qué tremendo, porque estamos hablando de la iglesia, o sea, Sí. dentro de la iglesia, Sí. en la iglesia donde alabamos a Dios, donde buscamos a Dios, donde se mueve la presencia de Dios. Sí. Pero aún dentro de la iglesia, moverse la brujería Sí. es algo bien tremendo. Y aquí lo dice, o sea, qué manera de Pablo decírselo a la iglesia de los Gálatas. Sí, y fíjate, cuando hablamos de la iglesia, creo que se está refiriendo a la gente Sí, de a la la iglesia, gente. o sea, al pueblo. Puede hacer que un lugar pueda quedar embrujado o le puedan enviar una maldición, pero yo creo que aquí el apóstol Pablo se está refiriendo al pueblo de Dios, a la iglesia, a la gente, a los hijos de Dios hijos. que vivían en la ciudad de Galacia. Entonces les escribe esta carta: oh Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó? ¿Quién os hechizó? Entonces es obvio que un cristiano puede ser afectado con la brujería. Y si hay algún cristiano que me está viendo, si hay alguien que conoce de Dios, que ha aceptado a Cristo, que conoce la palabra, que tiene tiempo congregándose, tal vez usted diezma, usted ofrenda, bueno, tal vez usted está batallando con ciertas cosas en su vida y alguna de esas cosas puede ser que sea un efecto de la brujería. ¿Por qué? Porque un cristiano puede ser atacado por la brujería. Puede ser atacado con hechicería. Entonces es importantísimo este tema, porque hoy en día no se está hablando de estas cosas. Sí. Son raras las iglesias que en realidad enseñan esto. La mayoría de pastores no tocan estos temas. Y son temas tan importantes, porque imagínate que yo esté batallando en alguna área de mi vida y que esté orando, que esté ayunando, pero no pueda vencer. Y uno dice, ¿por qué? ¿Será que Dios no existe? Hasta mi fe puede caer en duda. Porque no puedo vencer una área con la que estoy batallando. Bueno, tal vez un brujo me está haciendo brujería. Sí. Tal vez un hechicero me está enviando un hechizo. Y yo no sé lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nadie lo enseña. Son muy pocos los pastores quienes están enseñando esto. Y qué tremendo, porque realmente esto es como detrás. O sea, todos lo que se está hablando ahora es acerca de la bendición, la prosperidad y todo eso, Sí. pero esto de la brujería es algo que está detrás, que Sí. detiene mucho el crecimiento de la iglesia. Sí, y sí. el crecimiento de cada persona, de cada ministro o de los ministerios, o sea, detiene detrás, y muchos no se dan cuenta que no están avanzando por la brujería que está a lo mejor entrando en su hogar o en su vida, y no se han dado cuenta aún de eso. Sí, definitivamente es un problema. Sí. Y es un problema que lo estamos viendo en este tiempo. No fue un problema solamente para la iglesia primitiva o aún para el pueblo de Israel. Es un problema que lo estamos viendo en las iglesias, Sí. en los cristianos en este tiempo. La brujería, la hechicería, la adivinación. Entonces es importantísimo que entendamos qué es cada una de estas cosas para poder contraatacar, para poder defendernos y para poder levantarnos y seguir adelante. Sí. Ahora, quiero dejar bien en claro que toda persona que practica la brujería, la hechicería o la adivinación está en pecado. Ahora, digo esto porque hay gente que se convierte y tal vez leía las cartas y ahora ya es cristiano, pero las sigue leyendo. Hay gente que tal vez aprendió a leer la mano, se convirtió a Cristo y todavía lo sigue haciendo. Si usted es uno de esos cristianos, déjeme decirle que usted está en pecado y tiene que parar de hacer eso. ¿Por qué? Porque es un pecado que va en contra de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 18:10. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Fíjate, menciona
la adivinación, que son los adivinos, agoreros son brujos y los hechiceros. Sí. Entonces, no puede haber ni brujo, ni hechicero, ni adivino. ¿Por qué? Porque estas cosas van en contra de la palabra del Señor. Y qué triste, porque hay muchas personas que, bueno, que lo hacían, ¿no? Pero hay personas que no hacían eso, pero que acostumbraban a ir a esos lugares, a que les leyeran la mano, a que les dijeran su futuro, y vienen al Señor y siguen yendo a esos lugares. Sí. Y entonces qué triste, y que están dentro de la iglesia, pero siguen yendo o buscando la brujería, buscando que les lean las cartas, qué va a pasar con su vida. Qué triste que un cristiano siga practicando eso. Y qué tremendo, porque creo que muchas de esas personas lo hacen porque nadie les ha dicho. Wow. O sea, no hay un pastor que les haya enseñado. Mira, no vayas con el adivino, no vayas con el brujo, no vayas con el hechicero. No, o sea, no hay nadie quien les enseñe. Wow, y ese es el problema. O sea, yo entiendo que hay cristianos de años que tal vez leyeron la palabra, tienen conocimiento y ya saben, pero ¿qué con esos cristianos que apenas se están entregando a Cristo? Sí. Hay un mover glorioso, hay una ola del Espíritu, una ola de salvación. Hay miles de personas que se están convirtiendo a Cristo alrededor del mundo todos los días, y muchas de esas personas están saliendo de la brujería, están saliendo de la hechicería. Son personas que lo practicaban o personas que consultaban. Entonces, necesitamos este tipo de enseñanzas que regrese a las iglesias. Definitivamente. Si usted como pastor no ha enseñado alguno de estos temas, yo le animo para que estudie bien o para que vea todo el podcast y lo pueda enseñar a su iglesia. Qué importante que la iglesia esté enterada de lo que es la hechicería, de lo que es la brujería, lo que es la adivinación. O sea, es bien importante que la iglesia conozca estos temas para que sepa qué hacer en un momento. Fíjate, en una ocasión me tocó ir de vacaciones. Íbamos de vacaciones y estaba una gitana, no sé cómo se les llama, esas personas que leen la mano y se paran y cobran, pero a todo mundo le leen la mano. Y nosotros íbamos caminando y esta señora, yo voy caminando, me agarra la mano y me trae. Y me empieza luego a ver la mano. Y le dije, no, le dije, quítese. O sea, ¿cómo me va a leer la mano? ¿Sí entiendes? Pero mucha gente, por vergüenza o porque no saben que es pecado, aún cristianos, lo hubiera dejado. Entonces ya ahí cometieron algún tipo de hechicería. Entonces es algo tremendo. El pueblo necesita estar enterado. Wow, y tiene que saber la gente, porque muchos no saben qué tan, hasta dónde afecta. O sea, lo miran tal vez como, bueno, pero no tiene nada de malo que me lean la mano o que me lean las cartas. O sea, no por eso va a estar tan mal, pero no saben que hasta dónde afecta la brujería. O sea, hasta dónde puede afectar a sus vidas cuando practican este tipo de cosas. Es tan grave este pecado, porque hay pecados más graves que otros. Yo digo, pecado es pecado, y por un pecado pequeño te puedes ir al infierno, y por un pecado grande también. Pero hay pecados que traen consecuencias más grandes que otras. Hay pecados que traen consecuencias grandes y hay pecados que no traen tanta consecuencia. Pero este pecado era tan grave en el pueblo de Dios que si entre el pueblo se encontraba a un brujo, a un adivino, lo sacaban y lo apedreaban y lo mataban. Wow. Y eso era la ley de Dios. O sea, no permitía a Dios ningún brujo, ningún hechicero, ningún adivino. ¿Por qué? Porque trabajan con el reino de las tinieblas. Solamente hay dos fuentes de poder. Dos. La fuente que es Dios y la fuente que es el enemigo. Entonces, para poder hacer algo sobrenatural, necesitas conectarte a una de esas dos fuentes. Nosotros, los siervos de Dios, nos conectamos a la fuente de Dios, a la fuente de poder que sale de Dios. Pero los brujos, los adivinos, los hechiceros se conectan a la otra fuente, a la fuente del enemigo. Y sí, pueden hacer cosas sobrenaturales. O sea, los vemos por toda la palabra haciendo cosas tremendas. Por ejemplo, lo que Moisés hacía sobrenaturalmente, los brujos lo hacían también. Entonces, son personas que están conectadas a un poder sobrenatural, pero no es el poder de Dios, es el poder del enemigo. Entonces, el poder del enemigo lo usan para
atacar la iglesia. Y lo que voy a decir se oye raro porque ya nadie habla de estas cosas. Piensan, la mayoría de ministros aún, no les gusta predicar de esto porque piensan que es un mito. O sea, piensan que ya no existen estas cosas. Pero es una realidad. O sea, la brujería, la hechicería, la adivinación existe. Y cuando hay una iglesia en fuego, cuando hay una iglesia en poder, se van a levantar los brujos, los hechiceros en contra de esa iglesia, aún los adivinos. Van a tratar de detenerla. ¿Por qué? Porque son siervos de Satanás. Wow. Todo brujo, todo hechicero. Sí. No me importa si practica usted lo que le llaman magia blanca, porque hay gente que dice, no, es que la magia negra es la mala. Pero la blanca... La blanca es buena. No. Magia es magia y es pecado delante de Dios. O sea, todo el que practica la magia, que negra, que blanca, que amarilla, lo que sea, es un brujo. Y un hechicero y un adivino, todos ellos trabajan para el reino de las tinieblas y están en contra del reino de Dios. Estamos peleando en contra de ellos. Wow. Y es pues la iglesia es donde ahí se tiene que levantar para pelear en contra de eso. Pero muchos están dormidos porque no se han dado cuenta que la hechicería ha llegado a sus vidas o aún a iglesias. Sí. Y por eso están apagadas o por eso no hay crecimiento, porque hay una puerta abierta ahí por la brujería o algún brujo o algún hechizo ahí. Y ahí es donde la iglesia tiene que despertar y darse cuenta. Y qué tremendo que el apóstol Pablo le envía la carta a toda la iglesia. Sí. O sea, esto me dice que toda la iglesia estaba embrujada. Wow. O sea, puede infiltrarse un brujo a la iglesia y literalmente dormir a toda una iglesia, incluyendo el pastor. O sea, puede un pastor estar dormido, y estoy hablando espiritualmente, estar pasivo, estar dormido, estar apagado, alguien que se le fue la pasión. ¿Por qué? Por obra de la hechicería, por obra de la brujería. Un brujo puede embrujar no solamente a una persona, a dos personas, puede embrujar a toda una congregación. Eso es terrible. Wow, qué tremendo. Y qué triste que aún así muchos no despiertan o lo siguen practicando. O como decimos, tal vez no sabían, pero ahora se están dando cuenta que esto es algo que es un pecado y que no es agradable ante los ojos de Dios. Sí, definitivamente. Entonces, ¿cómo trabajan los siervos de Satanás en contra de la iglesia? Bueno, ya lo vimos, usan la brujería, la hechicería, la adivinación. Y voy a tocar poco, porque no tenemos el tiempo de entrar muy profundo en cada una de estas cosas. Sí. Pero, por ejemplo, número 1, la brujería. ¿Qué es la brujería? La brujería es el uso de poderes diabólicos que se usan con la finalidad de hacer el mal a las personas. No hay tal brujería para hacerle bien a la gente. Todo el tiempo es para hacerle el mal. O sea, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la brujería se usa para hacer males, para hacer el mal a las personas. Y la brujería es una fuerza, es un poder diabólico que opera mediante maldiciones, fíjate, y hechizos. Wow. O sea, la brujería opera mediante maldiciones y hechizos. Por ejemplo, las maldiciones, la palabra maldición significa maldecir. Es cuando alguien se para y habla mal decir. Entonces, eso es el trabajo de los brujos. Y este trabajo no solamente lo hacen afuera de la iglesia, porque qué tremendo que el pueblo de Dios no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere congregarse, pero hay brujos que lo hacen. Hay brujos que sí le oran a Satanás, hay brujos que entran en ayunos y hay brujos que envían maldiciones al pueblo de Dios. Y esto es algo tremendo. O sea, no solamente lo hacen desde afuera. ¿Por qué? Porque tienen sus lugares, tienen sus altares desde donde trabajan y maldicen constantemente. Están maldiciendo a la iglesia. Sí. Pero no solamente lo hacen de afuera. Yo los he visto adentro de la iglesia. Desde adentro. Desde adentro. En una ocasión, creo que lo he mencionado en este podcast en varias ocasiones, no sé. Pero yo estaba adorando y ya sabíamos que se nos había metido un brujo a la iglesia. Simplemente que no lo habíamos agarrado. Y estábamos adorando y no sé, yo me levanté y yo estaba mero enfrente, en la orilla. Y el Espíritu Santo en ese momento me dice, voltea. Y cuando yo volteo, el brujo estaba en el otro lado, unas bancas más atrás. Y había gente, pero me tocó que yo lo podía ver. Y cuando lo veo, este hombre
no está cantando el canto que se está cantando. Está maldiciendo. Está ahí como infiltrado, haciéndose pasar como que está adorando a Dios, pero no estaba adorando a Dios. Estaba maldiciendo y me llamó la atención la boca como la hacía, era algo diabólico. O sea, literalmente se podía ver que no era un canto que estaba en el mismo canto, que estaba toda la iglesia, no, era algo que él estaba diciendo y estaba maldiciendo a la iglesia. Es bien importante que aprendamos a contrarrestar la maldición. Cada vez que oramos, los intercesores, toda la gente que ora, la gente de oración, la gente que intercede, necesita aprender a contrarrestar las maldiciones. Mira lo que dice Isaías 54:17. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice, fíjate, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Fíjate cómo dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esos son los brujos, los que se levantan a enviar palabra de maldición. Una palabra de maldición puede ser, la iglesia se cierra, la iglesia se cierra, la iglesia se cierra, la iglesia no crece, se van las personas de la iglesia, hay problemas en la iglesia, hay adulterio en la iglesia. Todas esas cosas pueden ser maldiciones que se están desatando en ese momento. Entonces, los intercesores, aún en el servicio, guiados por el Espíritu Santo, tienen que estar contrarrestando toda palabra de maldición que sea enviada en contra de la iglesia. Prácticamente es una guerra, o sea, es una guerra que lo podemos ver en lo espiritual. El enemigo está contraatacando y tirando maldiciones y ahí la iglesia es donde está en contra de haciendo todo lo que está diciendo, reprendiendo y rechazando toda maldición que está en contra. O sea, es una guerra entre lo espiritual y tenemos que contrarrestar todo eso. Sí, definitivamente. Fíjate que uno de los trabajos que hacen también los brujos con la maldición es que cierran los cielos. No sé si te ha tocado estar en servicios donde no hay nada, que uno está orando pero se siente hueco, se siente feo, y uno, por más que hay un brujo infiltrado que está maldiciendo para cerrar los cielos. Y cuando los cielos se cierran, la bendición de Dios no puede bajar. Y es algo feo. Se tiene uno que levantar en el nombre de Jesús, reprenderlo, atarlo y echarlo fuera. ¿Para qué? Para que el cielo se vuelva a abrir. Esto es algo tremendo, pero es un trabajo que hacen los brujos aún dentro de las iglesias. Entonces, la brujería se opera con maldiciones, también con hechizos. Los hechizos son como actos proféticos. Por ejemplo, un brujo, cuando va a hacer un hechizo, un encanto, puede usar las palabras, pero también puede usar objetos, o puede usar acciones, o aún bailes. Wow. Fíjate qué tremendo. Eso, a mí me tocó, por ejemplo, estar en la iglesia, y en una ocasión llegó una bruja, y esta bruja pasa al altar y empieza a hacer un baile. Pero uno rápido se daba cuenta que no era un baile del espíritu, era un baile raro, un baile diabólico, un baile que se sentía algo que no estaba bien. Entonces pueden pasar y hacer como hechizos, actos proféticos, declarando algo con una danza. O por ejemplo, agarrar un objeto, una cruz, agarrar cualquier cosa que la hayan maldecido y aventarla en la oficina del pastor, aventarla en el cuarto de los niños, aventarla en el baño, cualquier lado. Ellos quieren plantar maldición en la iglesia y lo hacen a través de objetos. Fíjate, tengo un amigo que se mueve mucho en liberación y él tenía tantos problemas con eso que tuvo que poner cámaras por toda la iglesia. Y tiene muchas, no una ni dos, muchas brujas que entran a la iglesia en los servicios, pero avientan cosas en el baño, avientan cosas en el lobby, avientan polvos, avientan cosas, prendas, alfileres, los avientan por la iglesia y están haciendo como un tipo acto profético. Bueno, es un hechizo, están declarando una palabra con ese acto profético. Wow, qué tremendo. En una ocasión me tocó mirar
que pusieron, aún como está hablando de los objetos, aún usan hasta animales. Tocó una vez que un gato muerto o un gato partido a la mitad, no me acuerdo, ahí que trataron de poner en la entrada, en la puerta, o sea, hasta animales también usan como para maldecir, ¿no? Sí. Todo eso. Fíjate, me estoy acordando ahora que dices eso, en nuestra iglesia de East Mesa nos dejaban bolsas de tapaderas. Y eso es un acto profético. ¿Es una tapadera para qué sirve? Para que ya no entre la bendición. Para tapar, ¿verdad? Para tapar. Entonces, es lo que querían hacer con la iglesia de East Mesa. Los brujos querían ponerle una tapadera. Por eso hacían un acto profético, pero malo. Un acto profético diabólico, poniendo tapaderas por toda la iglesia, tirando tapaderitas, para que en lo espiritual viniera una tapadera y ya no llegara la bendición a la iglesia. Pero gracias a Dios que los descubrimos a tiempo. Pero la hechicería es tremenda. Tal vez haya pastores que están batallando con brujería en sus iglesias. Puedo sentir que hay pastores que están batallando con la brujería y no se han dado cuenta. Están teniendo problemas. Tal vez la gente se le está yendo. Tal vez está batallando para predicar, para fluir, para hacer milagros, para hacer sanidades, para echar fuera demonios, para ministrar la unción. Estaba teniendo problemas aún con su familia, aún en su casa, en su trabajo, con las finanzas. Bueno, es brujería. Hay que echarla fuera en el nombre de Jesús. Qué poderosa es la oración. Sí, es por eso que uno tiene que siempre estar orando y clamando para reprendiendo guerra en contra de eso. Sí. Ok, entonces número 1 dijimos la brujería, pero número 2, la hechicería. La hechicería es una fuerza que opera a través de objetos como amuletos, talismanes, drogas y aún la música. Wow. Esto está bien tremendo. Por ejemplo, no sé si sabes qué es un amuleto. Sí, como algo que... Una prenda. Un amuleto es una prenda que supuestamente la gente se la pone y eso es lo que dice, ¿no? Voy a ponerme este amuleto como para protección o para buena suerte o representa algo para otra persona. Es un amuleto. Bueno, eso es brujería. He visto muchos cristianos que traen amuletos. Muchos cristianos, aún aquí en la iglesia, gente que apenas se está convirtiendo, que los he mirado con amuletos. Y los amuletos es un tipo de hechicería. La gente tiene que entender esto. Sí. O sea, los amuletos son hechicería. Usted no puede tener un amuleto. Si usted ya se entregó a Cristo, usted no necesita un amuleto de buena suerte. Usted tiene cielos abiertos. Usted va a caminar con la bendición de Dios. No necesita un amuleto. No necesitamos un amuleto para pensar que estamos bendecidos. No, el Señor nos está bendiciendo, gracias a Dios. Entonces, eso es un tipo de hechicería, los amuletos. Y creo que como padres debemos de tener mucho cuidado porque esto pasa mucho con las jovencitas o los jovencitos. Y tú como pastor de jóvenes, ¿no? Que tal vez por ahí alguien te va a pedir un consejo de estos, pero es muy común, fíjate, que un joven le da una prenda, un amuleto a una muchachita. Especialmente si el joven no es cristiano, no conoce de Dios, le da un amuleto. Y la jovencita, como le gusta y está enamorada, se lo pone. Pero lo que pasa es que en el mundo espiritual, la amarra, es como una amarra, es un hechizo. Tiene una cierta autoridad sobre esa persona. ¿Por qué? Porque aceptó el amuleto. Cuando una persona le quiera dar un amuleto, usted no lo acepte. Usted rechácelo. Si sus hijos le traen un amuleto, usted agárrelo y tírelo a la basura. Eso no sirve. O sea, eso es hechicería. Sí. Y no podemos decir, ay, es que se va a enojar mi hijo. Usted, o sea, ¿qué prefiere usted? ¿Que su hijo se moleste 2, 3 días con usted? ¿O que esté batallando con hechicería? Sí. Yo prefiero que se moleste, agarrarlo, tirarlo, a que estés batallando una vida con problemas de hechicería. Se ha estado mirando mucho en estos tiempos entre los jóvenes un anillo que se vende mucho en las redes sociales. Sí. Y el anillo, muchos han testificado que está muy llamativo y lo compran. Y cuando se lo ponen, en cuanto se lo ponen, entra una maldición ahí porque son hechizos. Sí. Y entonces el joven empieza a actuar de una manera que no lo hacía antes. Tremendo. Y no sabían qué era hasta que se dieron cuenta que todo comenzó
Desde el anillo. Desde el anillo. Sí. O sea, podemos darnos cuenta que por medio de eso o de otros objetos también, Sí. la pata de conejo es muy usual, que muchos usan una allá en mi pata de rancho conejo. todo el mundo trae uno de esos en el para carro. La buena suerte y todo. Sí. O sea, son hechizos, ¿no? Sí, definitivamente son hechizos y uno como cristiano no los debe de tener. Me llama la atención lo que dijiste porque también hay algo que se llama talismán. El talismán es un objeto también, puede ser como un tipo amuleto, pero supuestamente los usan para tener influencia. También puede ser como un anillo, se lo ponen y la gente piensa que si lo usa, llega a una fiesta, va a llamar la atención de los demás o va a tener más influencia o va a tener más poder. Ese es un talismán, no es un amuleto, es diferente, pero también es brujería. Uno como hijo de Dios no necesita eso. No necesita un talismán para que le vaya bien o para tener cierta influencia. No, o sea, no necesitamos eso. Otra cosa, voy rápido, las drogas. Wow. Fíjate, las drogas es un aspecto de la hechicería. ¿Por qué? Porque las drogas te adictan. Son adictivas. O sea, uno empieza a consumir la droga y uno se hace adicto a eso. Es como que te embruja, es como que te hechiza, te echan un hechizo que no puede uno salir de eso. Toda adicción, fíjate, es igualito a un hechizo. Wow. O sea, ¿en qué cabeza cabe no poder dejar algo que te está matando? Sí. ¿No te has puesto a pensar en eso? Tengo autoridad para hablar de eso porque yo salí de este mundo. Sí. Y yo sé lo que es eso. Es algo horrible. Es algo tremendo. Que una persona necesita pasar por un proceso de liberación. Yo ahorita que venía, miraba los homeless ahí, o sea, hay tantos homeless aquí en la 27, es algo tremendo, o sea, jovencitos. Miré un jovencito muy joven, todo tatuado, muy como que iba al gimnasio, pero ya anda en las calles. ¿Y por qué? Por la adicción, por las drogas. Y por más que quieren salirse, por más que quieren dejar la droga, no pueden. Y uno dice, ¿cómo es posible que estas personas estén adictas a algo que los está matando? O sea, los está llevando al punto de tenerlos sin dinero, hambriados, en las calles, sufriendo el calor, sufriendo el frío. ¿Cómo es posible? Es un hechizo. Wow. Es un hechizo de Satanás que está sobre ellos. Y pues el propósito es destruirlos. Sí. Y por eso es lo que hacen los hechizos, destruir las vidas, destruir propósitos, destruir el plan de Dios que tiene con cada uno. Definitivamente es algo tremendo. Bueno, voy rápido. La música mundana. No me apague el podcast. La música mundana. No sé si te has fijado que la música tiene un poder sobrenatural. Una influencia. Es una influencia tremenda. Hay mucha gente cristiana que no puede dejar la música del mundo. Wow. Y uno dice, ¿cómo es posible? O sea, es música. Yo la verdad, yo no soy muy musiquero. A mí no me gusta mucho así como estar escuchando alabanzas o música. O sea, no soy mucho de música. Es más, es rara la vez que pongo música para orar. Yo ni para orar necesito música. Yo sé que hay gente que sí. O sea, por ejemplo, mi hermana, Graciela, que ella todo el tiempo está con su música. Y también la pastora Lili, siempre están con la música. Les gusta mucho la música. Pero a mí no me gusta tanto la música. O sea, no es lo mío. Yo puedo estar sin música. Pero sí me he dado cuenta que hay personas que les atrae mucho la música. Ahora, la música mundana es un pecado delante de Dios. Y es un tipo de hechicería. Es un tipo de hechicería que te está atando y no se pueden salir. Es algo tremendo. O sea, qué feo, ¿no? Ser un hijo de Dios, ser cristiano y estar batallando con problemas de música mundana. Sí, y es cierto porque, o sea, qué tan un hechizo esto de la música, porque muchas personas se han hasta quitado la vida cuando escuchan la música, cuando escuchan cierta música que les recuerda cosas del pasado, los lleva hasta hacer actos que no hacían, y unos hasta se quitan la vida por la música que están escuchando, o sea, hasta dónde influencia, pero como dice, es un hechizo por medio de la música. Es algo tremendo. Sí. Fíjate, si la música cristiana tiene tanto poder y tanta influencia, fíjate, los artistas cristianos
van a una ciudad, un artista cristiano, convocan a la ciudad entera. Y la ciudad llega, todos los cristianos de la ciudad van a los conciertos. ¿Por qué? Porque tienen una influencia, o sea, es algo que a la gente le gusta. Y estamos hablando en las cosas de Dios, gloria a Dios por eso. Pero en el mundo, en lo secular, los artistas mundanos, fíjate, la mayoría de ellos son un tipo de hechiceros que están hechizando la juventud con su música. Sí. ¿Por qué? Porque una vez que lo escuchan, como que los atrapan y no se pueden salir. Ahora sí, yo sé que la religión siempre ha dicho, no, que el rock pesado, que esa música es diabólica, que, no sé, el heavy metal, sí. Todo eso es pecado delante de Dios y esa música es muy mala. Y yo entiendo que sí. Hay ciertos ritmos de música que sí, tal vez son peores que otros, pero esto no tiene límites. Sí. O sea, todos los géneros de música mundana, estoy hablando música que no le agrada a Dios, sí. Música que fue compuesta por alguien del mundo que sirve a Satanás. Bueno, cuando canta su música, como que les pone un hechizo a la gente, que una vez que lo escuchan, ahí están, y pueden durar días, sí. Días, escuchando la misma canción, semanas, meses, la misma canción. ¿Por qué? Porque están bajo un hechizo y no se pueden zafar. Wow. Hay que orar para romper eso en el nombre de Jesús, sí, definitivamente. Bueno, voy rápido. Número 3, la adivinación. La adivinación es un poder que busca revelar el futuro. Yo siempre digo que Satanás siempre trata de copiar a nuestro Dios. O sea, nuestro Dios es original. El diablo es una copia y todo lo que hace es una copia. Sí. Barata. Sí. No es original. El único original es Dios. Sí, y el diablo siempre está tratando de imitar a Dios. Ahora, en el reino de Dios hay un don, y creo que lo hemos conocido, lo hemos visto en la iglesia, el don de ciencia. Y el don de ciencia, básicamente es, cuando una persona tiene ese don, es como revelación o información que viene de parte de Dios y le llega en un momento que se necesita. Es algo sobrenatural. O sea, yo amo las personas que tienen ese don, las admiro y digo, wow. O sea, qué tremendo. Imagínate tener un don de ciencia, que tú estás orando por alguien y Dios te revela algo de esa persona que nadie sabe. Sí. Ni la familia, ni nadie sabe. Pero Dios te lo revela para que le digas y para que entienda que es Dios quien le está hablando. Sí. O sea, eso es algo tremendo. Sí. Y eso existe en el reino de Dios, pero en el reino de las tinieblas existe lo que es la adivinación o el espíritu de adivinación. Wow. Y eso es algo diabólico. Es básicamente similar al don de ciencia. Trata de recibir información que nadie sabe y trata de revelar el futuro, pero no conectado al don de Dios o a la fuente de Dios, sino a una fuente diabólica. Ajá. Y eso es la adivinación. Ahora, la adivinación es algo tremendo. Tiene que ver, por ejemplo, con las cartas. Lo dijimos al principio, sí. La lectura de la mano, los cristales, que ahora andan muy de moda. Sí. He ido a casas de cristianos que no saben, que compran cristales de esos que tienen en el mall. No sé si los has visto, sí. Que venden cristales y sí. Los ponen en las mesas y la gente, es un adornito. Nada de adornito, sí. O sea, es brujería, es adivinación. Se usan para la adivinación y los venden en estas tiendas raras donde venden cosas diabólicas, satánicas, y la gente los compra pensando que es algo para decorar la casa. Usted no necesita eso para decorar su casa. O sea, no necesita cristales para decorar su casa. O sea, es algo malo. Las velas, joyas, fotografías, la bola de cristal, etcétera, etcétera. Sí. Siempre que un adivino va a operar, tiene que usar alguna de estas cosas. Y creo que esa es la diferencia entre un hombre de Dios, una mujer de Dios que tiene el don de Dios. No necesita nada de esta basura para poder fluir en lo sobrenatural. Un adivino sí. Un adivino necesita las cartas. Si te va a adivinar, ¿para qué quiere las cartas? Si te va a decir el futuro. Sí, cierto. O sea, ¿para qué quiere la bola de cristal? O sea, un hombre de Dios no necesita nada de esa basura.
Un hombre de Dios tiene el don de ciencia y te puede decir lo que está pasando, alguna información que nadie sabe, o te puede revelar cosas del pasado o aún del futuro. ¿Por qué? Porque tiene el don de ciencia. Pero un adivino no puede hacer eso. Entonces, ¿qué hace? Bueno, tiene que usar otras cosas para poder adivinar. Y esto es algo tremendo. Ahora, lo feo de esto, fíjate, me di cuenta el otro día y me llamó mucho la atención. Lo feo es que hay iglesias que ya están usando las cartas para profetizar. No, No voy a decir el nombre de la iglesia, averígüenlo por ustedes mismos, pero hay una iglesia americana grandísima. En sí, tiene un grupo en esa iglesia que es famosísimo. Y todo el mundo, hemos cantado sus canciones. Es una iglesia americana con cantos famosos, un grupo muy famoso. Pero ellos tienen algo que son las cartas proféticas. Y cuando una persona quiere una palabra profética, le tiran las cartas proféticas, que son cristianas, supuestamente. Wow. Y con las cartas proféticas saben lo que Dios está diciendo. Mentira del diablo. Ahí ya se está filtrando la hechicería. Ya eso no es el don profético, el don de ciencia. Ahí ya es adivinación. Sí. Y estas cosas se están infiltrando a las iglesias. Necesitamos tener mucho cuidado. Wow, qué tremendo que este tipo de cosas se infiltre dentro de la iglesia, o sea, hasta dónde en este tiempo que estamos viviendo. Por Sí. eso es que debemos de ponernos a la expectativa y estar clamando y orando en contra de todo esto. Sí, definitivamente. Me quedan 6 minutos. Voy a aprovechar este tiempo. Quédese conectado porque el final va a estar buenísimo. Pero quiero hablar un poquito de cómo protegernos de estos ataques del enemigo. Definitivamente, la brujería, hechicería, la adivinación son ataques de parte del enemigo y como hijos de Dios necesitamos saber cómo protegernos. Uno, con el conocimiento. La Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lamentablemente hay cristianos en este tiempo que están siendo destruidos. ¿Por qué? Porque les falta el conocimiento. O sea, no hubo un maestro, no hubo un pastor, no hubo un apóstol que les enseñara acerca de estas cosas y están siendo destruidos. Ahora, lo que me llama más la atención es que la Biblia dice que fueron destruidos porque les faltó conocimiento. O sea que la falta de conocimiento no es una excusa para decir el diablo no me puede atacar porque no sé. Sí. El diablo no me puede destruir porque no tengo el conocimiento. Precisamente por eso es que puede destruir una persona, porque la persona no tiene el conocimiento. Ahora, le acabamos de dar mucho conocimiento a la gente. Sí. Le acabamos de dar mucho conocimiento. Ahora usted ya sabe que leer las manos es pecado, que le lean las cartas es pecado, la bola de cristal es pecado, consultar un brujo es pecado, que le pasen el huevo, una limpia, es pecado. Aún es pecado cuando uno va a comer a la comida china, y yo veo muchos cristianos haciendo esto, que les dan la galletita y la están abriendo. ¿Y qué es lo que dice? O sea, de alguna forma están poniendo su fe en otra cosa que no es Dios. Sí. Y eso es un tipo de adivinación. Entonces, uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Mucho cuidado. Entre más conocimiento tengamos acerca de estas cosas, yo creo que más nos vamos a proteger. Y yo creo que como iglesia tenemos que estar al tanto de todo esto y estar despiertos y que Dios nos dé ese discernimiento de cuando la brujería, de cuando la hechicería trate de infiltrarse, nosotros estar reprendiendo todo esto y no dejar que entre a nuestra vida ni a nuestra iglesia, ni mucho menos a nuestro ministerio. Sí, definitivamente conocimiento. Conocimiento. Lo bueno es que van a venir 2 podcasts más acerca de estos mismos temas. Van a estar bien poderosos. 1, conocimiento, pero número 2, y esto está bien poderoso. A ver si podemos sacar algunos reels de aquí. Número 2, cuidar lo de adentro. Ahora, quiero que me pongan atención en esto, porque esto está bien tremendo. Yo creo que la iglesia está en una guerra en contra del reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas tiene sus soldados, sus siervos, que son los brujos, los hechiceros, los adivinos. Están en contra de la iglesia. Ahora, yo digo que si el reino de las tinieblas se enfrenta con la iglesia, el reino de las tinieblas no tiene chance, porque la iglesia es muy, muy poderosa.
En sí Jesús dijo que ni las puertas del Hades iban a prevalecer en contra de la iglesia. Wow. O sea, la iglesia es muy, muy, muy poderosa. Sí. Si el reino de Dios y el reino de Satanás se enfrentan, el reino de las tinieblas va a tener que retroceder. No hay chance. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, el reino de Dios, es muy poderoso. Eso es si se enfrentan. Pero escucha esto está bien tremendo, me voló la cabeza. Jesús dijo algo bien interesante en Juan 14:30. Mira lo que dijo. No hablaré ya mucho con vosotros. Dice, porque viene el príncipe de este mundo. Dice, y él, refiriéndose a Satanás, y él nada tiene en mí. Wow. Y él nada tiene en mí. No sé si lograste captar eso, pero escucha esto. Yo creo que si la iglesia puede decir lo mismo que Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí, yo creo que el diablo no puede destruirla. Wow. Yo creo que el enemigo no puede destruirla. En sí creo que la iglesia, cuando Satanás no tiene nada en ella, es una iglesia invencible. Es una iglesia invencible. Wow. Ahora, estuve leyendo y leí una historia que me impactó. Hasta ahorita estoy como en shock con esa historia. Wow. Fíjate. Se dice que un general quería conquistar una ciudad muy poderosa, que tenía un ejército muy poderoso. Y este hombre quería conquistarla. Entonces, este hombre toma 4 grupos de soldados y los manda a pelear en contra de la ciudad. Viene el jefe de él, un general de más alto rango, y le dice, ¿cómo vas a capturar la ciudad? Y le dice, no, es que mandé 4 grupos de soldados. Le dice, uno va a atacar por el norte, otro por el sur, otro por el oeste y otro por el este. Y le dice el de más alto rango, y le dice, ¿y así quieres capturar la ciudad? No, le dice, eso solamente los mandé. El que va a capturar la ciudad es el 5.º grupo. Y le dijo, ¿y dónde está el 5.º grupo? El 5.º grupo ya lo tengo adentro de la ciudad. Son infiltrados. Y cuando llegue la guerra, ellos me van a ayudar a conquistar la ciudad. Wow. Jesús dijo que el diablo nada tenía en él. Si la iglesia puede decir eso, el diablo no tiene nada en mí. La iglesia es invencible. Pero una vez que el diablo logra infiltrarse a la iglesia y pelear desde adentro, la iglesia puede ser destruida. Wow. Ahí sí le afectaría. Ahí le afectaría bastante. Por eso hay tantas iglesias que se cierran, que perecen. ¿Cuántas iglesias no conocemos que se han cerrado, que se han terminado? No porque pelearon con el enemigo desde afuera, no, pelearon con el enemigo desde adentro. Entonces hay que tener cuidado con los brujos, con los hechiceros y con los adivinos que se infiltren a la iglesia. Wow. Esos son los peligrosos, no los de afuera, los de adentro. Wow. Los brujos que están adentro de la iglesia. Y en eso voy a continuar la siguiente semana, porque hay brujos adentro de la iglesia. Wow. Y pueden ser gente que está sirviendo, gente que está extendiéndole la mano y son brujos ahí. Wow. Ahí lo vamos a dejar ya. Ay. Espero que haya sido de mucha bendición. Me gocé en este podcast. Creo que fue de mucha bendición para todos ustedes. Los bendecimos, los amamos y esperen el próximo podcast. Va a estar tremendísimo. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.